Hola a todos, hoy es jueves, 2 de octubre de 2025, y nuestros amigos Richard Wolff y Michael Hudson nos acompañan hoy. Bienvenidos, Richard y Michael. Welcome, Richard and Michael. Es bueno estar de vuelta. Michael, let's start with you. Michael, empecemos contigo. Estábamos hablando de la reunión urgente que Pete Hex tuvo con generales y almirantes. Discutieron muchos temas, política exterior, política interna, pero el tema principal ahora mismo es la forma en que Estados Unidos percibe los conflictos en Ucrania y en Oriente Medio. Uno de ellos, Donald Trump, ha dicho 2 veces que Rusia es un tigre de papel. Luego salió diciendo que no quería decir eso, pero después volvió a repetir la misma retórica de que Rusia es un tigre de papel. ¿Crees que nos estamos acercando a una guerra nuclear con este tipo de actitud? Porque estos países no saben lo que pasa por la mente de Donald Trump. Creo que Trump y el Estado profundo ya han decidido ir a la guerra nuclear, porque la semana pasada describimos todas las razones económicas por las que Trump está desesperado. Está desesperado por mantener el control de Estados Unidos y la OTAN sobre el mundo, y todo le está saliendo mal. Solo en el último día o 2 ha habido personas diciendo, ni siquiera vamos a empezar a hablar de invertir en Estados Unidos. No podemos permitirnos eso. Significaría la destrucción de la economía coreana. Los japoneses dijeron, de acuerdo, nosotros tampoco podemos hablar de eso. En Europa, incluso ellos se niegan a seguirles el juego. Así que creo que Trump y Estados Unidos están diciendo, ¿cómo vamos a asegurar nuestro control? Bueno, mencionaste Ucrania. Creo que Europa y Ucrania, ahora que están bombardeando refinerías rusas y la generación de energía rusa, están haciendo Rusia con Ucrania. Van a decir, vamos a seguir aumentando la escala, hasta que finalmente no tengas otra opción que resistir. Tus invitados y comentaristas en todo Internet dicen que la población rusa y lo que se llama la derecha, es decir, el ala nacionalista, están diciendo, tenemos que responder, porque en algún momento vamos a tener que hacerlo, y más vale responder antes que después, cuando ya hayan volado más de nuestras refinerías y más de nuestra producción energética. Así que creo que el momento está muy cerca, especialmente ahora que Estonia ha incautado el petrolero ruso. Esto significa esencialmente una escalada tras otra. Y creo que han decidido, vamos a seguir aumentando el ritmo, la desestabilización, hasta que haya guerra. Especialmente porque el ejército cree y Trump cree que si pueden mantener a Rusia ocupada en Ucrania, entonces Rusia no podrá ayudar a Irán a defenderse de lo que está a 1 o 2 semanas de suceder, el ataque de Israel y el ataque de Estados Unidos a Irán, lo que va a resultar en una auténtica conflagración en el cercano Oriente. Y he hecho una lista de la que hablamos antes. Todas las cosas que Estados Unidos está intentando hacer para asegurar su posición, el petróleo y el dólar. Pero se me ocurre que Trump y sus asesores deben saber que nada de esto va a funcionar. Y creo que Trump tiene su propia agenda. Tú y yo hablamos de eso antes, su impulso narcisista de hacerse famoso. Y creo que ha visto que hay una manera en la que puede ser la persona más famosa de la historia. Él puede ser el hombre que hizo volar la civilización. Eso es más importante que Jesús, más importante que Moisés. Todo lo que tiene que hacer es iniciar una guerra atómica. Y cuando el polvo se asiente y la evolución comience de nuevo, la humanidad sobreviviente, donde quiera que esté, va a escribir una historia y dirá, ¿cómo empezó todo esto? ¿Cómo explotó el mundo? Y dirán, alguien llamado Donald Trump. Ese es su sueño. Un narcisista no puede resistir la tentación de ser la persona más importante y famosa de toda la historia. ¿Y quién puede detenerlo? Los historiadores se asombrarán de cómo ha podido gobernar con mano de hierro.
Y antes de entrar en la economía, quiero decir que mucha gente ha mencionado el deseo de Trump de ser un emperador romano, como Calígula. Calígula se hizo famoso por tener tal control sobre el Senado que nombró a su caballo Incitatus como senador. La palabra incitatus está relacionada con la palabra inglesa incite, que significa incitar o provocar. Y se podría decir que lo que ha hecho Trump es nombrar a más que un caballo. Ha designado a todo un establo de ministros y personas que dirigen el país, que son el equivalente humano del caballo de Calígula. Ya habéis visto el discurso de Hegseth ante el ejército ayer y lo que eso provocó. Podrías ir uno por uno, desde las ganadoras de concursos de belleza hasta los presentadores de Fox News que fueron nombrados administradores. Es la encarnación de los auténticos hombres de confianza, personas totalmente bajo su control. Nadie puede detenerle. Y tendrá a su alrededor a personas, los asesores militares, como Keith Kellogg, los asesores de Netanyahu. Puedes seguir la lista. Los neoconservadores, sea lo que sea de lo que vayamos a hablar durante el resto de esta hora, no hay nada que Estados Unidos pueda hacer para revertir la pérdida, el hecho de que el siglo estadounidense, digamos, de 1925 a 2025, ha terminado y el dominio occidental ha terminado. La reacción de Trump no es solo el caos, sino simplemente hacer que todo se venga abajo. Adelante, Richard. Go ahead, Richard. Bien, bueno, quizá esta vez Michael y yo podamos discrepar un poco y ver cómo evoluciona eso en el programa. Entiendo lo que dice Michael. ¿Es ese un lugar posible en el que estamos? ¿Es esa una dirección posible que podríamos tomar? Absolutamente. No voy a discutir que no lo sea. Pero sí voy a argumentar que cuando las sociedades se encuentran en el tipo de callejón sin salida en el que creo que estamos ahora, y prácticamente el mismo razonamiento me lleva a eso que el que tiene Michael y del que hemos hablado en este programa desde hace ya bastante tiempo. Otra vía de salida, además de la que Michael acaba de describir, es reconocer que el juego ha terminado y que lo que debe suceder ahora es una negociación sensata para lograr la adaptación menos difícil a lo que está ocurriendo y va a ocurrir. Hagamos lo que hagamos, precisamente porque la alternativa es lo que Michael acaba de exponer. Y esa alternativa es tan horrible y tan autodestructiva que la evitaremos. Y encuentro cierto consuelo al saber que, fuera lo que pasaba por la mente de Adolf Hitler, Benito Mussolini o Francisco Franco, eso tampoco llegó a suceder. Esos proyectos colapsaron, y en su mayoría colapsaron porque sobreestimaron lo que creían poder lograr, y de ese modo provocaron la reacción que finalmente los superó y los borró, al menos durante un tiempo de la historia. Bien, permítanme explicar muy brevemente lo que pienso. Las contradicciones de la política económica del señor Trump están alcanzando ahora un nivel de absurdo. No es que no existieran ya antes, pero ahora están saliendo a la luz en la conciencia de la gente. Incluso los medios que apoyan a Trump están informando que, veamos, la justificación fundamental en términos económicos de cada política económica del señor Trump ha sido la idea de que va a hacer que América vuelva a ser grande, trayendo de vuelta los empleos. Y lo ha dejado bastante claro. Ya saben, el arancel, ¿verdad? Porque hay que pagar una tasa para poder vender en el mercado estadounidense. Esperamos ver a las empresas regresar a Estados Unidos, porque esa será una forma de que puedan escapar. El arancel. No tendrán que pagar un arancel. Si venden en Chicago lo que fabrican en Nueva Jersey, no hay arancel. Si venden en Chicago lo que fabrican en China, sí hay arancel, etcétera, etcétera, etcétera. Así que vamos a hacer que América vuelva a ser grande mediante la reindustrialización. Incluso tienen una palabra que les gusta, esa gente, reshoring. Traer de vuelta a nuestra orilla lo que se llevó a la otra orilla. Bien,
Ahora veamos cómo está funcionando eso. Aquí vamos. Número 1. ¿Hay una avalancha de empleos que regresan? Absolutamente no. No existe tal estadística. ¿Hay algunas empresas que están regresando? Sí, por supuesto. Pero la mayoría tienen que ver con alta tecnología. But most of them have to do with high tech. They're going to California, Silicon Valley. Se están yendo a California, al Silicon Valley, y lo único que no tienen es una gran cantidad de empleos, porque son empresas con mucha inversión de capital. Están llenas de ordenadores, llenas de todo ese material que necesitan, y la gente allí está muy bien formada, muy bien preparada, y son pocos. Eso no es una solución al problema del desempleo. ¿Y cómo lo sabemos? Porque si miras el último año, todas las cifras iniciales de empleo se han ajustado a la baja en los meses siguientes, culminando en los últimos datos que indican que no ha habido crecimiento en absoluto. De hecho, hubo una disminución de 32,000 empleos en el último periodo informado. Así que no hay empleos. Bien, ¿por qué? Pues aquí vienen las contradicciones, porque casi todo lo demás que está haciendo el señor Trump es un incentivo para que los directores ejecutivos de todo el mundo no vengan aquí. Quiero decir, vamos, el gobierno está cerrado. ¿Hola? Eso es una pista. No vayas allí. Si eres empresario, no eliges ubicarte, no gastas millones de dólares trasladando una fábrica o una oficina, perdiendo un año en todo el proceso de adaptación para ir a un lugar donde los dos principales partidos no pueden mantener el gobierno en funcionamiento. Sus divisiones y hostilidades son tan profundas. Como si eso no fuera suficiente, los militares están discutiendo invadir su propio país. La vicepresidenta espera que todas las grandes ciudades estén ocupadas. Bueno, ¿por qué te mudarías a un país que contempla eso? Hay 800 maneras en las que podrías cometer un gran error. No vas a hacer eso. No vas a ser el vicepresidente encargado de la ubicación que pasará a la historia por haber sido lo suficientemente tonto ante lo que acabo de decir como para mudarse a Estados Unidos. Bueno, no he terminado. Según la prensa financiera, estamos al borde de un periodo de estanflación, una mezcla de bajo crecimiento económico que los datos de desempleo que acabo de mencionar refuerzan, y una inflación descontrolada. La tasa de inflación actual es del 3%. Si estamos en una gran lucha con China, permítanme informarles, la tasa oficial de inflación en China ahora es del menos 0,4%. Ellos no tienen inflación, tienen deflación. Estados Unidos tiene una tasa de inflación del 3%. Solo eso permitirá a los chinos superar a Estados Unidos cada año que esto continúe. Olviden los aranceles, incluso olviden los tipos de cambio. Antes de mirar siquiera esos factores, observen la disparidad. Por cierto, eso no es nuevo. Los chinos no familiarizados con las estadísticas, no es reciente que no tengan inflación. Han mantenido la inflación bajo control de una manera torpe. Por eso no has oído hablar de la inflación en China, porque no es una cifra negativa de la que los medios puedan hablar. Tenlo en cuenta cuando leas que Rusia está de rodillas, su economía. Si seleccionas estadísticas a conveniencia en cualquier país, incluido Estados Unidos, si quiero argumentar que Estados Unidos está en buena forma, puedo elegir 6 estadísticas que lo demuestren. Si quiero mostrar que Estados Unidos está en problemas, puedo elegir otras 6 estadísticas diferentes y defender ese argumento. Cualquier analista con cerebro sabe que el truco del análisis no es seleccionar datos a conveniencia, algo que puede hacer un niño. Es el equilibrio. ¿Cómo se llega a un juicio que tenga en cuenta las diferentes estadísticas, algunas de las cuales siempre apuntan hacia arriba y otras hacia abajo? Realmente es como un médico que mide tu cuerpo y todas sus funciones también. Bien, ¿los chinos qué son? No solo están ganando la carrera económica. Ya no basta con decir simplemente mira el PIB. China y los BRICS ahora son una unidad económica mucho más grande que Estados Unidos y el G7, y eso es un problema real.
Pero ahora empezamos a ver las consecuencias. Estamos viendo los efectos, las consecuencias. En los últimos 20 o 25 años, los chinos han hecho una serie de inversiones muy importantes en Venezuela. No están en posición, ni en Venezuela, ni en ninguno de los otros países donde han invertido, de permitir que Estados Unidos derroque a un gobierno a su antojo para luego, ¿qué? ¿Eliminar a los chinos? No, no. In order then to what? Wipe out the Chinese? No, that isn't going to happen anymore. That's what used to Eso ya no va a ocurrir. old colonial. Eso es lo que solía pasar en el viejo mundo colonial. Sí, pero no ahora. Así que cuando Estados Unidos, en violación de todo lo que entiendo como ley, mata de forma indiscriminada, no sé, ya van 25 personas en varias embarcaciones a las afueras de Venezuela, no hay arresto, ni investigación, ni juicio, ni jurado, ni juez, ni apelación. Asesinato en el acto, con declaraciones sobre que Venezuela está siendo castigada por sus actividades relacionadas con las drogas. Venezuela being punished. Todo el que sabe algo sobre el narcotráfico sabe que la mayor parte del tráfico de drogas ocurre en el lado del Océano Pacífico del hemisferio occidental, no en el lado del Atlántico. Lo que llega por el Atlántico a través del Caribe es insignificante. Si realmente te interesa frenar las drogas, Venezuela no es tu objetivo. Venezuela isn't your target. And so the Chinese, here we go now, the Chinese. Y así que los chinos, aquí vamos ahora, la Marina china está metida de lleno en Venezuela. ¿Qué significa eso? Significa exactamente lo que piensas que significa. No vas a hacer nada allí. Puedes fanfarronear todo lo que quieras. Puedes reunir a tus generales en una sala sofocante. No cambia nada. Va a Estados Unidos, y Michael tiene razón, a colaborar con Israel para atacar Irán y Venezuela, mientras lo de Gaza sigue sin resolverse y Rusia está ganando la guerra en Ucrania. ¿De verdad? ¿Sabes lo que sería eso? Exceso de ambición. Sería exactamente lo que puso fin a Hitler, Mussolini y Francisco Franco. Te apuesto que, a pesar de su carácter bufonesco, entre los asesores del señor Trump hay quienes pueden decirle eso también. Y si no, bueno, podemos hacerlo. Go ahead. Adelante, Michael. Tu micrófono está silenciado. Estás silenciado. Okay. Yeah. I think that Vale. Creo que para Trump, la búsqueda del control unipolar de Estados Unidos no puede haber terminado en su mente. No puede reconocerlo, porque eso significaría que es un perdedor. Y eso es lo que le hace estar tan desesperado. Está reaccionando de forma desesperada con una estrategia que tanto Richard como yo hemos descrito en las últimas semanas como inviable, por razones que hemos explicado. Richard utilizó la palabra exceso. Sus aranceles fueron un exceso. Su expansión militar en una guerra en varios frentes es un exceso. Richard empezó diciendo que espera que esto sirva para enmarcar la creación por parte de Trump de una resolución más realista sobre cómo Estados Unidos puede aceptar su lugar perdido en el mundo ahora que el siglo americano ha terminado, y cómo puede actuar de forma realista para no autodestruirse, alejando aún más a otros países y consolidando el autoaislamiento económico de Estados Unidos. America's self-isolation economically. Well, we discussed before how Trump can't. Bueno, ya hablamos antes de cómo Trump no puede repatriar la industria porque sus aranceles lo han impedido. Los aranceles han hecho que Estados Unidos sea demasiado caro en acero y aluminio, en tantas cosas que el país ha estado importando. Entonces, ¿qué va a hacer Trump para intentar compensar el hecho de que otros países ya han rechazado, en los últimos días, la idea de trasladar su industria a Estados Unidos? No pueden permitírselo, y Trump insiste en que Estados Unidos debe quedarse con los beneficios de esa industria. Esto significa que cualquier inversión extranjera en la industria estadounidense corre el riesgo de perderse. ¿Cuál es el problema? Bueno, ya lo he recalcado antes. El petróleo y el dólar estadounidense son la clave de la hegemonía de Estados Unidos. El petróleo es, creo, absolutamente fundamental. Oil is, I think, absolutely key. Trump's attack on Venezuela is to grab. El ataque de Trump a Venezuela es para apoderarse de su petróleo, no solo para que las empresas estadounidenses que lo tomarían ganen dinero, sino también para evitar que otros países importen petróleo venezolano o refinen petróleo venezolano para venderlo.
Lo mismo ocurre con Argentina. ¿Por qué Trump concedió el préstamo de $20.000 millones a Argentina cuando hay cero posibilidades de que Argentina pueda devolverlo, por razones que explicaré? Estados Unidos quiere dos cosas de Argentina. En primer lugar, el control de su industria petrolera, que sigue siendo estatal, igual que en Venezuela, apoderarse de su industria petrolera, y establecer una base militar en Tierra del Fuego, el extremo sur de Sudamérica, que controla no solo la ruta alrededor de Sudamérica del Atlántico al Pacífico y viceversa, sino también el control sobre la Antártida. Y ayer el gobierno de Milei dio permiso a Estados Unidos para establecer bases militares allí, eludiendo toda aprobación del Congreso en Argentina, y eso ha creado una crisis. Así que puedes ver lo que ha pasado. Ayer el Financial Times publicó un artículo muy claro sobre el hecho de que cómo va a recuperar Estados Unidos esos $20.000 millones. La única manera de hacerlo es si el FMI concede otro préstamo a Argentina, un préstamo perdido, porque esos $20.000 millones van a ser gastados de inmediato por Milei para sostener el peso argentino, de modo que las clases más acomodadas de Argentina puedan sacar su dinero de los pesos argentinos y pasarlo a dólares, oro o cualquier otra cosa, sin el tipo de cambio actual, no una evaluación, sino un precio en el que tendrían que recibir menos dólares o menos oro por sus pesos. Así que ese dinero se va a gastar de inmediato. Y cuando Milei pierda las elecciones en la próxima semana o dos, entonces Argentina va a tener estos $20.000 millones en deuda adicional. Creo que Trump sabe que esa deuda no se puede pagar, y como muchos acreedores a lo largo de la historia, no quiere que la deuda se pague. Él dice, no tienes el dinero para pagar, danos tu industria petrolera, danos tus tierras en el sur, danos eso. Para Trump, las finanzas siguen siendo una esperanza para el nuevo colonialismo. También estás viendo a Trump romper con el resto del mundo en cuanto al cambio climático. ¿Qué está intentando hacer? Pues al igual que intenta evitar que otros países satisfagan sus necesidades energéticas con petróleo que Estados Unidos no controla, también intenta impedir que otros países cubran sus necesidades energéticas mediante energía solar, sin mencionar la eólica o la nuclear, insistiendo en que otros países dependan exclusivamente del petróleo. Y ayer, Trump aumentó los subsidios y la venta de enormes terrenos carboníferos, diciendo que no solo el petróleo es el combustible del futuro de Estados Unidos, sino que el carbón también lo es. Esto incrementa la mayor amenaza para la economía del resto del mundo en forma de calentamiento global, que junto con la amenaza militar es una amenaza existencial. Creo que otros países deben darse cuenta. ¿Por qué Trump se muestra tan reacio a reconocer el calentamiento global? Es porque el calentamiento global es una amenaza para la capacidad de Estados Unidos de cortar la energía de otros países, de cortarles la electricidad, de negarles el acceso a la energía, tal como hizo al volar el gasoducto ruso del Mar del Norte hacia Europa. Así que todo esto se reduce al apoyo al dólar. Y por eso Trump también ha anunciado en la última semana, más o menos, que quiere aumentar el uso de criptomonedas, especialmente las stablecoins, que todos los ingresos del mercado de stablecoins se van a invertir en valores del Tesoro de Estados Unidos. Así que él cree que esta moda de las stablecoins de alguna manera podrá financiar el déficit del Tesoro causado por sus recortes de impuestos para las clases adineradas, su clase donante, y por la economía en contracción que sigue disminuyendo. Así que todas estas políticas que Trump intenta implementar están destinadas a decir, sí, podemos vivir con la situación mundial actual y aún así mantener nuestro control unipolar, reindustrializando el país, controlando el petróleo y controlando las exportaciones agrícolas y el suministro de alimentos. Bueno, eso no ha funcionado, como se ve en el mercado de la soja.
Todas las ideas sobre mantener de alguna manera la capacidad de Estados Unidos para hacer que otros países paguen tributo invirtiendo aquí y trasladando su propia industria desde sus países a Estados Unidos, comprando, dependiendo del gas natural licuado estadounidense en lugar del petróleo, no obteniendo petróleo de Venezuela, Argentina, Rusia o Irán. Todo esto está absolutamente destinado al fracaso. Y la única forma en que veo que él podría responder finalmente es mediante la guerra, diciendo que si no puede ser a mi manera, no será de ninguna manera. Eso es lo que me preocupa de la mentalidad de Trump y de los neoconservadores que lo respaldan. The mindset of Trump and the neocons behind him. Again, I understand the direction Michael is. De nuevo, permítanme, entiendo hacia dónde apunta Michael. Entiendo la lógica. Es una lógica convincente. Es clara. Permítame solo comentar hablando de una dirección alternativa a la que estos mismos desarrollos podrían conducir. Y aquí es donde me centro. Estoy notando, y estoy seguro de que vosotros también, pero estoy notando algo muy interesante que está ocurriendo prácticamente al mismo tiempo en Estados Unidos que en Europa. Europa occidental, Europa central y occidental. Y esto es lo que observo. Un énfasis en recortar los programas sociales del gobierno. Un reconocimiento de que sea lo que sea que el siglo XX requirió en cuanto a proporcionar educación, atención médica, pensiones para la vejez e infraestructura social, todo eso es un lujo que, entre comillas, nosotros, el nosotros real, ya no podemos permitirnos. ¿Por qué? Bueno, la mentira es que estamos amenazados por Rusia. Esa es una parte de la historia. O ahora estamos amenazados por China. Vale, eso es muy útil. Estamos en peligro. Y por lo tanto esto es algo que nos pone en peligro a todos. Y por eso todos debemos sacrificarnos. Y ya sabes que cuando los que dirigen estas sociedades hablan de que todos debemos sacrificarnos, siempre excluyen del todos a los ricos y poderosos, que no se verán afectados. Bueno, si vas a rearmarte, si vas a gastar una fortuna, recordemos, si miras el presupuesto estadounidense, todo se tribiste deceptable for the hour. Bien, ahora echemos un vistazo a Europa. Lo mismo. Los líderes, Macron, Starmer, Merz, están diciendo a su gente. El señor Merz es notable si lee sus discursos. Simplemente dice, estamos en peligro, los rusos nos amenazan, vamos a reforzar nuestro ejército y otras cosas ya no estarán disponibles. Ningún misterio para el señor Merz. Por cierto, su popularidad está cayendo en picado y volveré sobre eso. La popularidad del señor Starmer y del señor Macron no está cayendo en picado porque ya está por los suelos. Así que, última prueba. Notarás un reconocimiento extraño por parte de estos líderes, dado su plan de que va a haber resistencia popular. Lo ven en sus cifras de encuestas que son pésimas. Lo ven en el colapso del centro político en sus países, mientras los extremos de izquierda y derecha se vuelven relativamente más fuertes. Luego tenemos al señor Starmer, que está literalmente dando vueltas por el desagüe, y ya sabes a qué desagüe me refiero, en su carrera política, que ha sido un descenso desde alturas increíbles en las últimas elecciones hasta un desplome espectacular. ¿Sabes cuál es su nueva idea para presentarse? Tarjetas de identificación para todos los ciudadanos británicos, para que el gobierno pueda llevar un mejor control. En medio de esta agitación, va a gastar una fortuna para poder controlar, supervisar y vigilar a su propio pueblo. Los franceses ya llevan muchos años con la Carte d'identité. Se cumple en Francia. Y Alemania está, ya sabes, ocupada, prohibiendo a la extrema derecha política como preludio a intentar hacer lo mismo si la izquierda despega en Alemania de la misma manera que ya lo ha hecho en Francia, si los alemanes copian a los franceses en la unificación de sus partidos de izquierda y en sus acciones en la calle.
Entonces, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo a este sistema consciente de las mismas conversaciones en su propio idioma, en paralelo a lo que estamos haciendo aquí, preparándose para la lucha, preparándose para aplastar lo que es el verdadero peligro. Porque no quieren esa guerra de la que habla Michael. Entienden lo que podría costarles. Así que esperan poder sortear este momento de crisis de la manera en que se esperaría que lo hiciera una sociedad capitalista, aplastando a su propia clase trabajadora, quitando suficiente riqueza como para poder acomodar el ascenso de China. ¿Qué opción tienen aparte de la guerra nuclear? Podrían acomodarse a los chinos porque podrían salvar su propio privilegio y su propia riqueza, explotando a su propia gente. Conociéndolos, sabiendo el valor que no tienen, creo que hay muchas probabilidades de que eso sea lo que intenten hacer. Y entonces la cuestión es, como siempre, ¿verdad? ¿Permitirá la clase trabajadora de este país y de Europa que esto ocurra? ¿Permitirán que se erosione su nivel de vida, como está ocurriendo aquí? ¿Aceptarán que el ejército de su propio país, que se financia con sus impuestos, pueda ser utilizado para ocupar las ciudades que más contribuyen con impuestos? ¿O permitirá el absurdo de esta situación que surja una política diferente? Richard, lo que estás describiendo sobre Estados Unidos y Europa es la guerra de clases. Realmente está tomando la forma de una lucha contra la civilización, al menos una lucha contra la trayectoria que todos nosotros pensábamos que seguía la civilización. Un aumento de la productividad que se repartiría de manera más amplia para elevar el nivel de vida, y en ese proceso, la productividad y el crecimiento general. Y todo eso se está sacrificando con la guerra de clases precisa que acabas de mencionar. Cuando los periódicos de esta mañana informaron sobre los recortes presupuestarios de Trump, los mayores recortes iban a ser en educación, seguidos de la atención médica. Bien, estas son las dos cosas que la civilización se suponía que debía proporcionar a través del Estado. Un Estado que fue creado quitando el poder de las manos de los terratenientes hereditarios y la aristocracia, y poniéndolo en manos de una economía, presumiblemente democrática, o al menos de un Estado socialista administrado que aumentaría la educación, la productividad, la atención sanitaria y tendría un crecimiento en alza. Todo eso está siendo contrarrestado por Starmer, con su nueva Inquisición, como has descrito, y por Merz y Macron. Y el resultado es que creo que ahora mismo están ocurriendo dos cosas a la vez. Y eso es muy sugerente lo que has dicho. Mañana, el presidente Putin de Rusia va a dirigirse al Club Valdai, y es ahí donde expone lo que Rusia va a hacer con toda esta confrontación que está teniendo lugar. Bueno, en la reunión del año pasado, calificó a la OTAN de anacronismo flagrante. Bueno, eso es cierto, pero Estados Unidos, al menos bajo Trump y los neoconservadores, está intentando decir, bueno, puede que sea un anacronismo, pero vamos a restaurar el pasado para hacer que el anacronismo vuelva a ser grande, perpetuo, permanente, interminable. Y esto ha creado dos crisis. Hasta ahora, hemos estado hablando sobre el aislamiento geopolítico de Occidente, Estados Unidos y Europa, del resto del mundo que no está participando en esta crisis. Es militarista, está tan financiado, reemplazando el socialismo industrial y el capitalismo industrial por el capitalismo financiero. Se está desvinculando del colonialismo, pero también de los residuos del colonialismo. La deuda externa y las oligarquías clientelares que los gobiernos occidentales, extractores de rentas, han instalado. Pero todo esto es una crisis del capitalismo financiero, y el propio capitalismo es una distorsión de lo que la gente pensaba que sería el capitalismo industrial, evolucionando hacia el socialismo. Justo lo que has descrito como lo que todos apoyamos, para que América y Europa pudieran ser tan exitosas como China, por ejemplo.
Y aquí tienes una economía rentista que está utilizando una especie de esquema Ponzi, un esquema financiero liderado por la Reserva Federal para simplemente vamos a dar suficiente dinero a los bancos para que den a la población la capacidad de comprar bienes raíces a crédito, comprar acciones y bonos a crédito. Vamos a seguir enriqueciendo a los accionistas, a los tenedores de bonos, y esto es el 10% de la población contra el resto de la población. Y luego, de alguna manera, podremos mover todo nuestro dinero a algún sitio. Bueno, esto forma parte del ataque libertario al gobierno. Y cualquier autoridad que el gobierno pierda bajo este ataque, este desenlace, no solo es que Trump haya desmantelado el gasto social, sino que también ha desmantelado los departamentos del gobierno que regulan y protegen a los consumidores, aboliendo la Agencia de Protección Financiera del Consumidor, aboliendo la Agencia de Protección Ambiental, todos los mecanismos de control y equilibrio que se establecieron para evitar que las industrias corporativas depredadoras empobrezcan a la sociedad están siendo desmantelados. Así que esta ruptura con la forma occidental de hacer las cosas no es solo una ruptura con esta financiarización neoliberal y el capitalismo rentista. También debe implicar una ruptura con la guerra de clases, que es el residuo de una oligarquía antiobrera en Argentina, por ejemplo, y en los lugares que estamos describiendo en todo el mundo, igual que en Estados Unidos. Por eso estamos atravesando una crisis civilizatoria en este momento. No solo una crisis militar, habrá una guerra mundial, ni solo una crisis medioambiental por el calentamiento global, sino realmente, ¿cuál va a ser la estructura de gobierno? ¿Va a gobernar para el 1% o para la economía en su conjunto? El 1% quiere enriquecerse endeudando y empobreciendo a la economía con una austeridad que se paga a sí mismo. Esa es la alternativa estadounidense y europea a lo que solía ser la definición de civilización. Y la cuestión es si los países BRICS serán capaces de reconocer esta guerra de clases, este aspecto de la relación de clases en la ruptura internacional que está ocurriendo. Bueno, creo que la contradicción se está volviendo muy dolorosa para los libertarios. No es que me importe. En otras palabras, lo que estamos viendo es una consolidación del poder gubernamental utilizado en la sociedad civil a una escala que debe hacer que muchos de ellos se rindan. Quiero decir, ¿estás de broma? Defiendes al señor Trump, y él está consolidando un poder gubernamental destructivo, como el que imaginabais, que como algunos de ellos dicen, solo existía en vuestra caricatura del socialismo. Quiero decir, seamos realmente claros. En el reciente discurso que el señor Trump dio ante la ONU, creo que fue allí, o si no, ante otro público, equiparó tres cosas como los tres objetivos que tiene. Derrotar a quienes son antiestadounidenses, anticapitalistas y anticristianos. Esos son los enemigos internos con los que luego pidió al ejército que se enfrentara. Bien, para un libertario, eso no es algo apropiado que deba hacer un gobierno, ninguna de esas cosas, porque eso requiere, si lo dices en serio, cosas como enviar tropas a las ciudades, lo cual no suele ser un punto importante en las agendas libertarias. Yo nunca lo vi ahí. Tendrías que atribuírselo como algo inconsciente, o que todos son, ya sabes, mentirosos congénitos. Así que resulta que, para que el señor Trump intente hacer lo que estamos hablando aquí, tiene que violar los compromisos libertarios. Eso se llama una contradicción interna con respecto a lo que intenta hacer. Mira, puedes usar el gobierno de esa manera, pero vas a perder a un grupo, pero hay otras personas que también vas a perder. Atacar las ciudades que siguen mencionando es atacar a los demócratas. Y eso tampoco era una idea libertaria, que la forma de resolver la disputa entre republicanos y demócratas sea enviar tropas, si tienes la presidencia, a las ciudades controladas por el otro partido.
un precedente que en caso de un presidente demócrata va a volverse en contra de esta sociedad de formas muy dolorosas. No creo que tengan ni idea de lo que significa cuando el señor Trump dice, no dejaré que Mamdani dirija la ciudad de Nueva York en caso de que Mamdani gane. Él, a su manera habitual y fanfarrona, reconoce solo la mitad de la contradicción. La victoria de Mamdani depende del señor Trump. Es un efecto del señor Trump. No quiero restar en absoluto mérito a la campaña realmente brillante que ha llevado a cabo Mamdani, a su favor. Muy inteligente, muy cuidadosa, muy eficaz. Very smart, very careful, very effective. But I'm sure if he were sitting here, would admit. Pero él, estoy seguro, si estuviera sentado aquí, admitiría, y lo haga o no, yo lo voy a afirmar, que su campaña se está llevando a cabo contra Trump, tal como yo le aconsejaría que hiciera. Vivo aquí en la ciudad de Nueva York. Puedo asegurarles que la ciudad de Nueva York es abrumadoramente hostil hacia el señor Trump. Y una de las razones por las que Eric Adams tuvo que retirarse, el alcalde en funciones queda cuarto en todas las encuestas de entre 4. No le va tan bien como al republicano, el señor Sliwa, y tiene las mismas posibilidades de convertirse en alcalde que Michael y yo, es decir, ninguna. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos al señor Cuomo como el sustituto de Trump. Y las cosas van tan mal que Cuomo, que quería enfrentarse a Trump, ahora está medio yendo con él, porque su situación es tan desesperada. Bueno, el señor Trump ha producido... Well, Mr. Trump has produced. Mr. Trump is now, and look, he could try in the El señor Trump ahora... Mire, podría intentar en los primeros meses decir que todo es heredado. Ahora eso se ha acabado. Las horribles cifras de empleo, eso es responsabilidad del señor Trump. Su gran programa para recuperar empleos es un enorme fracaso. Oh, por supuesto, él culpará de todo lo que se le ocurra a otra persona. Pero nosotros lo tenemos fácil. Es culpa suya. Mamdani es culpa suya. La creciente presencia socialista en muchas ciudades del país, eso es culpa suya. La extrema derecha, eso es culpa suya. Él está permitiendo todo eso. Está generando un conflicto civil que podría estallar. Y si eso ocurre, estoy muy seguro de que una enorme cantidad de votantes en Estados Unidos, si llegamos a ese punto en los próximos 6 meses, le echarán la culpa a él. Y si no lo entiende, vaya que va a estar en problemas. oh boy, is he going to be in trouble. Richard, Richard, mi definición, mi comprensión del libertarismo es diametralmente opuesta a la tuya. El libertarismo se creó como un Estado policial centralizado, básicamente un poder centralizado. Comenzó con la escuela austriaca del individualismo, como un ataque a la economía clásica, y esencialmente al socialismo y a las luchas que tenían lugar en Rusia, luchas armadas en Viena. El libertarismo quiere deshacerse del gobierno. Ha creado una narrativa de la historia económica, de cómo toda la civilización económica podría haber existido sin ningún papel para el gobierno, sin agencias reguladoras, sin ninguna capacidad del gobierno para interferir en la empresa privada. Si desmantelas el poder del gobierno, ¿quién va a planificar y asignar los recursos de la economía? Wall Street. El libertarismo siempre ha sido una defensa de Wall Street, no del gobierno. Defense of Wall Street, not the government. Control of wealth and the rich, not government. El control de la riqueza y de los ricos, no del gobierno. Un bloqueo absoluto de cualquier intento del gobierno de interferir en el mercado, gravando más a los ricos, interviniendo al proporcionar atención médica y educación gratuitas y no dejando esto al libre mercado, lo que obliga a las personas a endeudarse de por vida para obtener una educación o atención médica. El libertarismo es, en una palabra, fascismo. Desde el principio, eso es lo que es, y eso requiere un Estado policial para imponerlo. El libertarismo es la doctrina del Estado policial para liberar el mercado de los socialistas. Y me alegro de que hayas mencionado a Mamdani en Nueva York. Ayer de nuevo, o quizá anteayer, Trump dijo que ahora que hay un cierre del gobierno que comenzó ayer, dijo, vamos a empezar a despedir empleados públicos, y me voy a concentrar en los estados que han votado demócrata. States that have voted Democratic. We're going to fire Democratic. Vamos a despedir a los empleados estatales demócratas en Nueva York, Massachusetts, California, Illinois.
ha señalado específicamente dónde va a desmantelar el gobierno. Bueno, puedes imaginar lo que esto va a provocar. Esto va a aumentar la pobreza, el crimen, la angustia, las ejecuciones hipotecarias. ICE. Por eso está trasladando no solo a ICE, sino como señalabas, al ejército a estas ciudades, para imponer, no solo para realizar labores policiales y prevenir el crimen, sino un ejército para combatirlo de la manera en que lo hacen los ejércitos. Y el otro punto que mencionaste, el primero que mencionaste, fue la referencia al cristianismo. Y me alegro de que lo hayas mencionado, porque no lo habíamos tratado antes, pero es muy importante para el presidente Putin. Para el presidente Putin y para gran parte del mundo, su idea del cristianismo es lo que queda del cristianismo original, la ortodoxia oriental, la Iglesia ortodoxa griega y rusa. Putin y los hablantes de ruso hablan continuamente del ataque del catolicismo romano, que comenzó en el siglo XI, para crear las cruzadas, destruir Bizancio, el imperio bizantino, destruir la Iglesia ortodoxa oriental, organizar las cruzadas, luchar, debilitar y saquear Constantinopla, y evitar que tuviera los recursos para defenderse de las invasiones turcas que siguieron. Toda esta historia de las cruzadas y la intolerancia de la religión católica romana, en comparación con la tolerancia de la religión ortodoxa oriental en aquella época, es una historia viva para Rusia y los demás. Las cruzadas y la lucha de la Iglesia cristiana occidental por destruir lo que quedaba del cristianismo original y de la Iglesia ortodoxa se ven como el ensayo general de todos los conflictos actuales y el contexto narrativo de la lucha continua entre los cristianos occidentales, que, para Putin, representan la decadencia y la supervivencia de una sociedad cristiana más, no diré socialista, pero sí su idea de una sociedad cristiana, una de ayuda mutua. Anthony Bourdieu. Podrías llamarlo una sociedad doméstica unipolar, así como una sociedad internacional unipolar. Todo eso tiene una base religiosa en Rusia, muy similar a la base del socialismo en China, y antes de eso, al confucianismo. En realidad, no solo estamos tratando con una mentalidad económica depredadora de Occidente, estos son la mayoría global, sino también con una mentalidad religiosa, ética y social que está en juego aquí. Y Estados Unidos no va a hablar de las cruzadas, la intolerancia y las características de este cambio cultural. Pero créeme, en Rusia y China, de eso es de lo que están hablando. Quisiera, si pudiera, si hay tiempo, Nima, decir unas palabras sobre el libertarismo. Piénsalo de esta manera, con ironía. Los libertarios han estado tan frustrados durante la mayor parte del siglo pasado, especialmente con el auge de la economía keynesiana, cuando tuvieron que enfrentarse a un movimiento social, en gran medida exitoso, que decía que si dejas el capitalismo en manos de la empresa privada, obtienes la Gran Depresión. Y por eso se necesita la intervención del gobierno. El gobierno necesita tener una política fiscal, el gobierno necesita tener una política monetaria. Tiene que compensar la demanda que es insuficiente en la economía privada mediante la generación de déficits. Si es necesario, tiene que manipular el sistema monetario, la cantidad de dinero, los tipos de interés y así sucesivamente, para gestionar un capitalismo que, si no se gestiona, se autodestruirá. El gran temor durante la Gran Depresión era que la clase trabajadora se levantara y dijera: estamos hartos de este sistema. Es demasiado inestable, las crisis son demasiado frecuentes que le den. Keynes salva el sistema, pero al precio de que el gobierno tenga un papel principal. Los libertarios están horrorizados. Representan esa parte del capitalismo que odiaba al gobierno, recordando las monarquías absolutas del feudalismo de las que surgió el capitalismo y contra las cuales acuñaron la frase «déjenos en paz», es decir, laissez-faire, dejarnos hacerlo por nuestra cuenta. Así que tienen este profundo compromiso de no tener un gobierno,
Qué irónico, qué doloroso, que tengan que recurrir al gobierno para salvar su sistema. Entonces se entregan a una fantasía, eso es lo que significa el libertarismo para mí. La fantasía de que alguna vez podrían o serían capaces de funcionar sin el gobierno. Y así se vuelven, en el mal sentido de la palabra, religiosos. Se entregan a una especie de fantasía utópica sobre la ausencia de gobierno. Y ahora, aquí están, enfrentándose de nuevo a la misma frustración, porque la única manera de avanzar hacia la ausencia de gobierno es que el poder gubernamental actúe de forma masiva contra todas las instituciones acumuladas. Y luego, por supuesto, el pobre libertario notará que el poder del gobierno crece y crece y crece. Están presenciando el mismo espectáculo desatado por el señor Trump que solían odiar en Franklin Roosevelt. No hay escapatoria, pobres, pobres, engañados. El gobierno es parte de una sociedad, a menos claro que adoptes el enfoque marxista y veas al gobierno como la expresión de una sociedad dividida en clases. Si piensas así, entonces podrías tener la idea de que si logramos desarrollar una economía sin clases opuestas, eliminamos la necesidad de un gobierno como mediador. Pero para quienes quieren mantenerse alejados del marxismo, ni por un minuto piensen en lo que acabo de decir. Manteneos puros, manteneos limpios, evitad esa tradición marxista y simplemente id a la iglesia el domingo. Bueno, Richard, por supuesto tienes razón al decir que el libertarismo y gran parte del cristianismo son una fantasía. Prefiero considerarlo como una tapadera. Siempre ha sido una tapadera, diciendo que somos éticos, que defendemos la libertad, que buscamos la prosperidad. Pero, ¿qué es lo que realmente defienden? La Iglesia siempre apoyó, una vez que fue romanizada en el Imperio Romano y apartada de las manos de los primeros cristianos, siempre, la religión fue una herramienta, el opio del pueblo, se podría decir. Es una fantasía, es el opio del pueblo. Es para pretender ser progresista y preocuparse por la gente y proteger a los pobres. Odia a los pobres. Más bien, ama a los ricos. No ama a los pobres, ama a los ricos. Y eso incluye, amarles incluye compartir su antagonismo y antipatía hacia los pobres y su odio de clase hacia los trabajadores. De hecho, así que ese es realmente el problema. Y no es solo que, es que el cristianismo y el libertarismo van de la mano. Creo que es hipócrita. Así que es una fantasía para la mayoría de los seguidores. Está diseñada para ser una fantasía por un pequeño núcleo en la cima. Los obispos en el cristianismo, los cardenales, el liderazgo, y los seguidores, las ovejas en la base, el pastor y las ovejas. Esa no es la idea socialista del tipo de reforma de la que estamos hablando. Yo soy más crítico políticamente y sospechoso respecto a cómo vamos a iluminar a estos aspirantes a cristianos, a estos aspirantes a libertarios. ¿Cómo decimos, si queréis vuestros ideales, son precisamente de lo que has estado hablando, Richard? Permítanme terminar recordando a todos el maestro de Marx, Hegel. Marx escribe, sí, la religión es el opio del pueblo, pero también escribe justo ahí que es también un refugio en un mundo sin corazón. Él entendía por qué la gente abraza la religión, qué es lo que buscan, y la necesidad de que quienes somos críticos nunca olvidemos la verdadera función que cumple, las necesidades reales a las que responde. Aunque no nos guste cómo funciona esa respuesta, más nos vale entender a qué responde, para que comprendamos que nuestra tarea es en parte crear la respuesta alternativa, que es, en cierto sentido, si me lo permiten, de lo que tratan estas conversaciones cada semana. Sí, exactamente. Muchas gracias, Richard y Michael. Es un gran placer, como siempre. Great pleasure, as always. Gracias. Cuídate. Nos vemos. Bye.